¿Por qué Europa fue la región que invadió, colonizó y gobernó el resto del mundo? ¿Por qué no el creciente fértil, que fue la cuna de la civilización? ¿O China, el imperio donde se creó el papel, la tinta, la pólvora y hasta el dinero? ¿Por qué fue Europa, una región relativamente irrelevante durante la mayor parte de la historia, la que fue capaz de controlar el mundo? Este es el mejor intento hasta la fecha de contestar esta pregunta. Armas, gérmenes y acero, de Jared Diamond. Uno de los libros más aclamados sobre el tema, que ganó el premio Pulitzer en 1998 y por el cual su autor fue considerado una de las personas más influyentes de la década por la revista Foreign Policy, pero también uno de los más criticados, especialmente por algunos historiadores que lo llaman el que no debe ser nombrado. Así que en este vídeo veremos por qué recibió tantas críticas, pero también por qué recibió tantos halagos. No solo responderemos por qué fue Europa la que acabó conquistando el mundo, sino que explicaremos los últimos 13.000 años de historia de nuestra especie como nunca antes la habíamos visto. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el periodo de dominación europea comienza con la conquista de América. Así que la pregunta realmente sería, ¿por qué fueron los europeos los que llegaron a América, masacraron a sus habitantes y conquistaron el continente y no al revés? Diamond básicamente responde a esta pregunta ya con su título, Armas, Gérmenes y Acero. Dos de ellos son bastante claros. Los europeos tenían tecnologías militares y marítimas que les permitieron, primero, cruzar océanos y segundo, derrocar a cualquier resistencia por la fuerza. El otro punto, los gérmenes, es menos conocido pero igual de importante. Se estima que durante la conquista de América cerca de 55 millones de nativos americanos murieron y gran parte de estas muertes se debió a enfermedades infecciosas que los conquistadores españoles llevaron a América, para las que los nativos no tenían ningún tipo de anticuerpos o defensas. Mirad, por ejemplo, esta gráfica, que muestra la población de México justo después de la llegada de los españoles, y aquí vemos 3 diferentes epidemias de viruela y colochili y cómo se desploma la población de la zona. Así que la siguiente pregunta es obvia. ¿Por qué los europeos desarrollaron mejores tecnologías y gérmenes más potentes? Para responder a esta pregunta, Jared Diamond decide analizar la historia de la humanidad durante los últimos 13.000 años. Diamond elige esa fecha porque es en ese momento cuando un grupo de seres humanos se adelanta sustancialmente al resto en esa carrera tecnológica. Hace unos 13.000 años, en el creciente fértil, un grupo de humanos comenzó a experimentar con la agricultura y la ganadería. Algunos miles de años después, de forma independiente, es decir, sin un contacto, el mismo proceso comenzó a ocurrir en el Yangtze, en la actual China. Y también casi al mismo tiempo datan los primeros indicios de domesticación de plantas en Mesoamérica, actual México, y también en diferentes regiones de los Andes y las Amazonas. Luego ocurrió en Nueva Guinea y también en el este de Estados Unidos, y por último en el Sahel. Estos son los sitios en los que la domesticación de plantas y animales ocurrió de forma independiente, es decir, sin ningún tipo de importación entre el uno y el otro. Diamond, con esto, se hace otra pregunta. ¿Por qué comenzó antes esa transición de sociedades de cazadores-recolectores a sociedades agrarias en el creciente fértil? ¿Por qué ocurrió antes ahí en esa zona del mundo y no en el resto? ¿Es que los pobladores de esas zonas fueron más inteligentes? Antes de responder a esto, os quiero enseñar una cosa. Mirad, ¿sabéis lo que es esto? Esto es el teosinte. ¿Cómo os quedáis si os digo que este es el ancestro salvaje del actual maíz domesticado? El proceso de domesticación y selección artificial del maíz fue largo. Es decir, si vosotros hubierais sido los cazadores-recolectores de esa región del mundo, de América, teníais pocos incentivos para dejar atrás vuestro estilo de vida de cazadores-recolectores y poneros a cultivar esta planta que es muy poco productiva. Mientras tanto, los cazadores-recolectores del creciente fértil se encontraron con esto. Los ancestros salvajes de la cebada y el cereal del creciente fértil ya eran muy productivos incluso antes de que el humano comenzara a seleccionarlos y a mejorarlos. Además, el creciente fértil ofrecía el Farmer Starter Pack completo. Si examinamos los animales y las plantas domesticadas en el creciente fértil, vemos que satisfacían muchas de las necesidades humanas de la época. Cereales para los carbohidratos, legumbres y animales para las proteínas, también las grasas, linaza para textiles y aceites, también junto a las olivas. Además, contaban con animales que les facilitaban el transporte y servían como animales de trabajo para arar y otras labores del campo. Comparad este paquete de inicio con los de otras regiones como Nueva Guinea, donde domesticaron uno de los cultivos más extendidos hoy en día, la caña de azúcar.
junto a la banana, las nueces y el taro y el ñame, que son unos tubérculos. Como veis, este Starter Pack, este paquete de inicio, no contaba con cereales, legumbres o animales. Especialmente sufría de una falta de proteínas. Algo parecido ocurrió en el este de Estados Unidos, donde domesticaron pues solo 3 especies de cereales y una especie de calabaza, girasoles, una prima hermana de la margarita y otra especie relativa a la actual espinaca. Sin embargo, otra vez, este Starter Pack tenía grandes desventajas. Los cereales eran mucho más pequeños y 10 veces menos productivos que la cebada o el trigo del creciente fértil. En general eran cultivos poco competitivos y por eso solo el girasol y la calabaza se siguen usando en la actualidad. Ok, recapitulamos. Entonces, el creciente fértil empieza esta carrera tecnológica antes que sus vecinos, porque básicamente había muchísimos animales y muchísimas plantas muy adecuadas para la domesticación. Así que no es de extrañar que la primera revolución agrícola de la historia ocurra primero en esa región. Pero, ¿por qué es tan importante la agricultura y la ganadería en una pregunta que trata sobre armas, gérmenes, acero, muerte, destrucción, conquista? Atento. El desarrollo de la agricultura y la ganadería es un hito sin precedentes en la historia del ser humano. No solo dejamos atrás una vida nómada para volvernos sedentarios, sino que por primera vez en la historia producíamos más comida de la que podíamos consumir. Este superávit de comida permitió que las sociedades crecieran de tamaño y además permitió sustentar a un grupo de especialistas que no se dedicaban a producir comida. El aumento en el número de personas y en la especialización llevó a sociedades más complejas, más verticales, en las que un gran número de campesinos pagaban impuestos a una clase dominante, a guerreros, a sacerdotes o a burócratas. Estos burócratas, para llevar la organización de los estados y saber a quién había pagado qué impuestos y quién le debía dinero a qué, inventaron la escritura. La invención de la escritura ocurrió por primera vez en la historia en esa región del mundo que estaba un poquito más avanzada al resto de las sociedades en ese momento, el creciente fértil. Posteriormente ocurrió más o menos de forma independiente en otras regiones del mundo. La escritura es solo un ejemplo de cómo sociedades más numerosas, más complejas y más especializadas tenían más posibilidades de desarrollar más tecnología. ¿Y qué hay de los gérmenes? Algo muy parecido. Estos asentamientos muy densos, muy grandes y muy conectados entre sí de las primeras civilizaciones tenían sistemas de saneamiento ineficientes, crearon grandes caldos de cultivo para la proliferación de gérmenes. Y súmale esto a que en estos centros de población, especialmente los de Afroeurasia, los humanos vivían en un estrecho contacto con multitud de animales domesticados y con sus gérmenes. Para que os hagáis una idea, el sarampión, la tuberculosis o la viruela vinieron del ganado bovino, la gripe vino de los cerdos y de las aves de corral, al igual que la tosferina. Además, las poblaciones de Asia no solo se enfrentaron a sus propios gérmenes, sino también a los gérmenes de los vecinos. Pensad en la pandemia de peste negra del siglo XIV. La peste bubónica se originó posiblemente en China y se extendió desde Crimea hasta todas las poblaciones de Afroeurasia. Aunque en este caso concreto fue una maldición, esto demuestra que había una gran conectividad entre las poblaciones del norte de África, Asia y Europa. Y esta conectividad normalmente fue una bendición, especialmente para el desarrollo de tecnología. Los avances tecnológicos son acumulativos. Cuanta más tecnología poseas, más tecnología puedes desarrollar. Un ejemplo muy claro de esto es la imprenta de Gutenberg. Él utilizó conocimientos en metalurgia adquiridos de poblaciones como los hititas de Anatolia, la tinta inventada en China y en Egipto, los tipos móviles que se inventaron en China 2000 años antes de que naciera Gutenberg, e igual que el papel que también proviene de China. Gutenberg no habría podido desarrollar su imprenta si no hubiera sido por todos los avances que recibió de otros lados del continente. Esta conexión dio una grandísima ventaja a las civilizaciones de este megacontinente, ya que podían adoptar y mejorar las invenciones de otras sociedades. Y podríais preguntar, bueno, ¿y las poblaciones de América y África subsahariana no tenían también esa capacidad cooperativa? También, pero según Diamond, la cantidad y densidad de sus conexiones eran menores. Mirad, por ejemplo, la expansión del paquete de inicio de agricultura del creciente fértil a otras partes del mundo. En 3000 años solo, algunos componentes de este paquete ya habían llegado al Valle del Indus, y en 5000 años se había extendido por casi toda Europa. Es decir, las primeras domesticaciones del creciente fértil avanzaron unos 4000 kilómetros en 5000 años. Comparad esto con la expansión de la llama, por ejemplo, domesticada en el altiplano peruano hace unos 6000 años, y sin embargo, 5000 años después, la llama no había llegado a las civilizaciones de lo que es ahora México. O mirad el avance del maíz, que hoy es el mayor cultivo en los Estados Unidos,
pero que tomó más de 9.000 años en cruzar 2.000 kilómetros desde su domesticación en Mesoamérica hasta su uso en el Mississippi. ¿Por qué es eso? Bueno, para Diamond esto se debe a la orientación de los continentes. Mientras que Afroeurasia se extiende este-oeste, África y América lo hacen norte-sur. Esto hace que el clima cambie cada pocos miles de kilómetros, de zona templada a subtrópico, de trópico, etc. Mientras que en Eurasia el mismo clima y la misma longitud del día se extienden por miles de kilómetros, facilitando la comunicación, la colaboración y la transmisión de conocimiento entre poblaciones. Además, las barreras geográficas también debilitaron estas conexiones en América y África. Por ejemplo, Centroamérica, por su geografía propia, porque es muy estrecho, y también por estar cubierta de selva, supuso un tapón entre las civilizaciones de los Andes y las de Mesoamérica. Al mismo tiempo, el desierto al norte de México hizo lo mismo entre Norteamérica y México. Lo mismo que el Sáhara y las zonas tropicales de África, que prácticamente aislaron casi toda África de Asia. Mirad este mapa de Eratosthenes. Mirad este mapa de este señor griego del 200 antes de nuestra era. Mirad cómo las tres regiones de Europa, norte de África y Asia ya estaban ciertamente conectadas. 1000 años después, Al-Idrisi, en su Kitab Ruyar, cartografió el mundo así. No tiene mucho sentido, pero que os ayudo. ¿Qué tal ahora? China ya se había unido a la red del Mediterráneo, mientras que el resto de África aún seguía desconectada. Esta conexión de grandes centros de población, el creciente fértil, Europa, Egipto, China, el Valle del Indus, hizo que sus sociedades amasaran más gérmenes y más tecnología. La civilización azteca desarrolló auténticas maravillas tecnológicas en botánica, en arquitectura, incluso construyó una ciudad entera sobre un lago. Pero ya está, solo disfrutó de sus avances tecnológicos. Por estar más o menos geográficamente aislados de otros grandes núcleos de población, no pudieron copiarse de los avances de otros. Al otro lado del océano, las civilizaciones de Afroeurasia compartieron, normalmente sin querer, sus avances tecnológicos y científicos con el resto del continente. Y bueno, esa es la respuesta. Un grandísimo número de personas conectadas y colaborando entre sí. Me podríais decir, cabrón, ¿eso responde a por qué Europa conquistó el mundo? Eso como mucho es por qué Afroeurasia conquistó el mundo. Porque realmente llevo todo el vídeo diciendo que o China creciente fértil iban por delante. Si alguien hubiera tenido que apostar en el 1400 por cuál de estas regiones acabaría imponiéndose al resto, pocos habrían apostado por Europa. Hasta entonces, esta pequeña península en Asia había estado beneficiándose de los avances de otras sociedades más avanzadas. Pero volvemos a lo mismo, porque fue justamente Europa la que acabó conquistando América, África, Australia y el mundo. Volvemos a Diamond. Diamond se toma 400 páginas. A ver, enfócate. Diamond se toma 400 páginas de su libro en explicar por qué las poblaciones de Afroeurasia tuvieron unas condiciones más ventajosas para desarrollar más gérmenes y más tecnología. Su teoría, dice él, funciona mejor cuanto más grandes son las unidades de análisis. Es decir, vayámonos a Alemania en los años 30. Los motivos que llevaron a Hitler al poder no podrían completamente explicar el ascenso de Benito Mussolini en Italia, de Franco en España o de Salazar en Portugal. Sin embargo, si nos alejamos de la particularidad y añadimos más unidades de análisis a nuestro estudio, podemos sacar patrones generales que explican la deriva fascista en Europa en el siglo XX. Por cierto, si os interesa que haga un vídeo justamente sobre este tema, hacedmelo saber en los comentarios y me pongo a hacerlo. Espero que no me tome un año hacerlo, como me ha tomado este vídeo. Pero es lo que hay cuando hay que pagar el alquiler y la comida, y ahora mismo YouTube no da para nada. Pero bueno, después de esta pausa para llorar, vámonos de nuevo a Diamond. Diamond prefiere alejarse de la particularidad y acercarse a la generalidad. La teoría de Diamond es una teoría general de la historia. Intenta resumir 13.000 años del ser humano en esta tablita. Por eso, sus mayores críticas han sido sobre la sobresimplificación y por su determinismo medioambiental. Básicamente eso significa que, según Diamond, el futuro de las sociedades está determinado por su entorno, por su geografía, y que Eurasia tenía tal ventaja que alguna de sus civilizaciones estaba destinada a hacer lo que Europa acabaría haciendo. Diamond busca tanto la generalidad que se olvida de la agencia y de la creatividad de los individuos. Y esto choca frontalmente con la visión que muchos historiadores tienen de la historia, que creen que son los individuos los que juegan un papel determinante en el curso de la historia. Sin embargo, la mayor crítica a Diamond
es su visión eurocentrista y simplificada de la conquista de América. Lo más importante para recordar aquí es que la conquista de América no fue un paseo por el parque para los españoles, fue una conquista sangrienta que duró siglos. Aunque hubo auténticas masacres, por ejemplo, el libro comienza contando la batalla de Cajamarca, donde murieron unos 7.000 incas a manos de 200 españoles. Sin embargo, incluso en esta batalla, las cosas no están tan claras. Los españoles masacraron a miles de nobles y sirvientes desarmados. Casi que no fue una batalla. Además, la mayor parte del imaginario europeo sobre la conquista de América, de cómo nosotros vemos la conquista de América, viene de escritos de los propios conquistadores que embellecieron y exageraron su hazaña. Obviamente es mucho mejor decir que hoy he vencido a 400 guerreros incas a decir que he masacrado a 400 nobles desarmados. De hecho, y esto creo que es lo más importante de la crítica a Diamond, es que la mejor arma de los conquistadores europeos no fueron pues ni los caballos, ni el acero, ni la pólvora, sino los propios americanos. Los conquistadores españoles aprovecharon la desunión política de diferentes pueblos del continente. Por ejemplo, en la conquista del Imperio Azteca, los españoles se aliaron prácticamente desde la primera semana de campaña con el pueblo tlaxcalteca. ¿Tlaxcalteca? Creo que sí, ¿no? Bueno, espero no liarla mucho. Se estima que por cada español en el campo de batalla había 10 aliados americanos. Así que recordad que la teoría de Diamond es una teoría general de la historia y que él mismo prefiere aplicarla solo a grandes unidades de análisis. Mientras que se toman 400 páginas en explicar la ventaja de las poblaciones de Eurasia, solo usa 5 en hablar de por qué Europa, y no el creciente fértil o China, acabó conquistando América y posteriormente el mundo. Tened eso en cuenta. Pero allá vamos. La región que empezó esta historia con una mayor ventaja fue el creciente fértil, así que de normal hubiera sido que el creciente fértil hubiera conquistado el mundo. Sin embargo, la mayor ventaja de la región estaba en su diversidad botánica y animal, por eso allí comenzó la primera revolución agrícola. Sin embargo, cuando ese Farmer Starter Pack se extendió por todo el continente, su ventaja desapareció, y recordad que ya queda muy poco fértil de ese creciente fértil. Pues del creciente fértil, China tomó el liderazgo del continente gracias a su buen starter pack y a una geografía que aún hoy en día soporta una de las zonas agrícolas más productivas del planeta. Sin duda, China estaba mucho más avanzada tecnológicamente que Europa durante la mayor parte de la historia, incluido el siglo XV. Y de hecho, mucho antes de que muriera Colón, China estaba mandando flotas de cientos de barcos inmensamente más grandes y avanzados que las calaveras que mandaron los españoles, a sitios tan lejanos como la costa este de África. Pero, ¿por qué nunca llegaron a América? Hay muchas explicaciones, y aquí van las principales. Primero, porque no lo necesitaban. Ya eran la mayor potencia del continente y no necesitaban ir a Europa. El motivo por el que los europeos como Vasco de Gama o Colón buscaron alternativas para ir a Oriente era porque las rutas de la seda estaban controladas por el Imperio Otomano y los imperios árabes. Y segundo, porque la economía china de la época dependía más en la agricultura que en el comercio, no como en el caso europeo, donde en esa época florecieron las repúblicas marítimas mercantes como Venecia o Génova. Y tercero, porque las expediciones de Zheng He, que son estas expediciones que estaba hablando con miles de barcos, pararon abruptamente en el 1433. Los historiadores no consiguen ponerse de acuerdo para explicar por qué. Hay diferentes motivos, pero muchos concuerdan en algo, y es que China en ese momento era un inmenso imperio unificado políticamente. Estamos en un momento muy particular de la historia, estamos en esa particularidad y nos hemos alejado completamente de la generalidad. Y en este caso, aquí sí, la agencia humana tiene mucho poder. Y en ese momento muy particular de la historia, un grupo de élites políticas chinas decidió acabar con esas expediciones y ya está. Comparar esto con la experiencia de Colón en Europa, el cual intentó convencer a numerosos líderes y monarcas europeos para que sponsorizaran su viaje a América. Al final los reyes católicos aceptaron, aunque soy un gran fan de la teoría general de Jared Diamond explicada a través del contexto geográfico que rodea a la persona. Este vídeo tiene también dos ejemplos clarísimos de cómo la agencia individual de las personas tiene un impacto grandísimo en la historia. Mirad por ejemplo la decisión de las élites políticas chinas que decidieron parar con esas expediciones. Podrían haber descubierto América. Y al mismo tiempo, mirad la decisión que tomaron los reyes católicos de al final, después de haberlo rechazado varias veces, aceptar la expedición de Colón y comenzar con esa pequeña decisión un periodo de dominación europea que cambió el transcurso de la historia. Si os ha gustado este tipo de vídeos intentando explicar no con hechos sino con patrones generales de conducta de la historia,
Hacémoslo saber también en los comentarios. Y tengo un vídeo muy parecido explicando por qué el norte de Europa es más rico que el sur de Europa. Así que chequead ese, que también explico muchísimas cosas interesantes sobre la economía de la Edad Media y qué hizo que la revolución industrial ocurriera de forma mucho más dominante en el norte de Europa. Así que chequeadlo. Nos vemos la próxima, como yo he dicho. Espero que no sea dentro de un año. Dame amor aquí, así a lo mejor puedo volver más a menudo. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.